Bueno, Deuteronomio 28, versículo 62. Deuteronomio 28, 62. Vamos a orar, hermanos. Amén. Señor Jesucristo, bendice este mensaje. No quiero ser yo fingido, ni tampoco quiero ser hipócrita aquí frente a estos hermanos que no los salvé yo, que son tuyos, que tú los rescataste por tu sangre, y yo no quiero afectar lo que a ti te costó, yo no quiero perder lo que tú hallaste. Mi trabajo es solamente predicar, orar y pastorear esta iglesia. Dame la humildad, la confianza, la sabiduría para hablar en esta mañana este mensaje con humildad, diciendo lo necesario solamente, no lo que venga de mi carne o emoción, y que sea ayuda y bendición a esta iglesia, Señor. Que hagas entender los corazones de los hermanos. Yo sé que tú abriste el entendimiento de tus amados discípulos, y que también abriste el corazón de Lidia, Señor, y ellos entendieron tu palabra. Nosotros también queremos que abras nuestros entendimientos para poderla recibir, para poderla entender. Quita nuestros prejuicios y todo aquello que pudiera interponerse ante tu Espíritu Santo hablándonos, que no pongamos resistencia, que dejemos que Él nos guíe y nos abra camino en estas dificultades de esta vida. Ayúdanos en esa mañana, bendícenos, guarda esta iglesia de esta enfermedad que obviamente algo está pasando, Señor. Sí está sucediendo algo, yo lo creo. Guarda esta iglesia de ser dañada, de ser contagiada, y dale sabiduría a nuestros gobernantes para que tomen las mejores decisiones, Señor, y tengamos paz en nuestras calles y podamos seguir reuniéndonos en tu nombre. Te pedimos todas estas cosas en el nombre del Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. 28:62, hermanos. Dice la Biblia: y quedaréis en poca gente, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová tu Dios. ¿Recuerdan cómo inició este capítulo, hermanos? ¿Cuáles eran las condiciones para recibir los beneficios de este pacto? ¿Sí se acuerdan cuáles eran las condiciones? Escucha, oye la voz de Jehová tu Dios, y si haces estas cosas, entonces pídele a Dios, ¿verdad? Pídele a Dios, porque estás cumpliendo las condiciones del pacto. Pero también aquí en estos versículos estamos viendo lo que viene por no oír y por no escuchar esas condiciones. Versículo 63. En el 62 dice que si ellos no escuchan, no atienden, no obedecen lo que al principio del capítulo dice que ellos van a quedar en poca gente. El pueblo va a quedar disminuido. En vez de ser como la arena que está a la orilla de la mar, muchedumbre de israelitas vendrán a ser tan reducidos, tan poquitos, van a ser muertos, van a ser destruidos. Completamente lo opuesto a lo que debería ser si ellos cumplen cabalmente este pacto del Sinaí. Versículo 63. Y será que como Jehová se gozó sobre vosotros para haceros bien, para multiplicaros, así se gozará Jehová sobre vosotros para arruinaros, para destruiros.
y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para poseerla. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde el un cabo de la tierra hasta el otro cabo de ella. Y ahí serviréis a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aun entre las mismas gentes descansarás. Ni la planta de tu pie tendrá reposo, que ahí te dará Jehová corazón temeroso, caimiento de ojos y tristeza de alma. Tendrás tu vida como colgada delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no confiarás de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón, con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. Y Jehová te hará tornar a Egipto en navíos por el camino del cual te ha dicho, nunca más volveréis, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrán quien os compre. Si todos los seres humanos, hermanos, cada uno de los seres humanos, idumeos, árabes, asirios, todos ellos, los gentiles y los judíos, si todos estuviésemos bajo este pacto, obviamente todo el mundo estaría estaríamos con muchos problemas. Igual que Israel, ¿verdad? Seríamos grandemente reducidos a ser muy pocos. Si todos estuviéramos en el mismo pacto, bajo las condiciones de este pacto, entonces la mortandad sería por igual a todos. Pero ¿quiénes son los que han sufrido terribles persecuciones desde el principio? Los judíos, hermanos, los israelitas, a mano de los gentiles. Entonces, ¿qué quiere decir? Que alguien no está haciendo bien las cosas, que alguien no está cumpliendo el pacto, y estos son el pueblo abrámico, los que no están cumpliendo el pacto. De ahí que Dios ha movido a las naciones por azote de su pueblo. Dios los ha azotado a través de su pueblo. Dios le dijo a Abraham, mira y cuenta las estrellas, así como tú ves la atmósfera tapizada de estrellas, así será tu simiente que ni la puedas contar. Pero aquí hay una condición: si no permanecen en mi pacto, en vez de ser tantos, van a ser muy poquitos. Van a ser reducidos. Dice el versículo 62, hermanos, ahí, dice que quedarán en poca gente. O sea, los israelitas iban a ser matados al no cumplir el pacto. Iban a ser reducidos. Y yo les vuelvo a reiterar, el único pueblo que ha sido grandemente afectado, perseguido y muerto, y quedado pocos en número, son los israelitas. Eso ustedes pueden leer las historias, pueden ver las películas del Holocausto, pueden ver la lista de Children, pueden ver tantas y tantas películas. El pueblo realmente castigado y muy sufrido y muy asediado y disperso entre las naciones es el pueblo hebreo. ¿Por qué razón? Porque tenían un pacto. Dios les había dicho, si permaneces en mi pacto, si guardas mi pacto, espera solo bien. Si tú haces lo contrario, entonces espera solo mal. Y la prueba está aquí, se ve, ¿no, hermanos? Nosotros no estamos siendo perseguidos. El problema no es con nosotros, ¿verdad? Yo no tengo nada que reclamar sobre este pacto, nada. Pero tampoco yo tengo temor de quebrantarlo en algún sentido, por decirlo como Israel,
porque yo no estoy dentro de Él. A mí Dios no me va a esparcir entre las naciones, y la prueba está de que nunca me esparció, ¿verdad? Seguimos aquí. Bueno, dice el versículo 64, hermanos, dice que Jehová te esparcirá por todos los pueblos. Y es aquí, hermanos, dice aquí, Dios te esparcirá por todos los pueblos, por todos los pueblos. Dios te esparcirá, hermanos. Dice en Hechos, no lo busquen, en Hechos capítulo 2, cuando el gran apóstol Pedro están allí los hermanos. En estos primeros capítulos de Hechos, cuando hay tantas naciones de judíos, dice, tanto extranjeros como convertidos de Asia, de Roma, de Perge, de todo el mundo, se han congregado los israelitas, de todo el mundo. Cuando vienen las lenguas esparcidas, ¿por qué estaban esparcidos, hermanos? Porque dice aquí Dios que los iba a esparcir. Si tú lees las historias, y es bueno leer historias, lee la guerra de los 6 días, lee otras guerras, en la Segunda Guerra Mundial, cuando Israel ha regresado del mundo. Cuando Israel, disperso en todo el mundo, ha regresado a su tierra. Por eso, de ahí la triple guerra en Palestina, cuando Israel peleaba en contra de Gran Bretaña en contra de Israel en contra de aquello. O sea, era una triple guerra. Era un problema porque los judíos europeos que estaban esparcidos vinieron y compraron territorios en su tierra. Y comenzaron a vivir ahí y a extender sus fronteras, y luego empezaron a reducir a los palestinos, y ellos se sienten hasta ahora agredidos y reducidos a un lugarcito. Pero lo que está haciendo Israel es simplemente recuperar lo que es de ellos. Despojo de guerra. Pero vean, hermanos, cómo Israel ha estado esparcido durante todos los tiempos. Y esto es en base al quebrantamiento de su pacto, que ellos no lo cumplieron. Dice el 64 que serán esparcidos entre las naciones. Y es aquí donde todos los comentaristas, incluidos los comentaristas rabinos judíos, admiten que se trata de la dispersión en que Israel se encuentra en los últimos 19 siglos. Todos los comentaristas coinciden, aún los judíos rabinos, que esta dispersión de Israel por todo el mundo corresponde precisamente al cumplimiento de estos versículos. La triste condición del pueblo judío durante la presente era se echa de ver en toda su aflicción angustiosa en el versículo 66. Dice el versículo 66 que tendrás tu vida como colgada. ¿Qué quiere decir como colgada, hermanos varones? ¿Qué quiere decir tendrás tu vida como colgada? Frágil, como pendiente de un hilo muy frágil. Es como un objeto pesado que está pendiente de un hilo muy débil. O sea, hermanos, los israelitas corren peligro siempre. ¿Tú crees que ellos se duermen como nosotros? ¿Que ellos apagan la luz? No, hermanos, ellos tienen alarmas. Y de repente ve las noticias y ve las alarmas de los problemas, de los misiles y de las dificultades que están viviendo, porque su vida está así, está en peligro en todo momento. Porque ellos tienen un pacto que hasta el día de hoy no han cumplido, que es el pacto bilateral, el pacto condicional. Si lo cumplen, les va bien. Pero si no lo cumplen, es todo lo contrario. Tendrás tu vida como colgada. El versículo 67 dice:
Allí describe el agudo dolor que sufre un paciente al que le hace suspirar por el paso rápido del tiempo, que dice en la mañana: ojalá que ya fuera tarde. Y luego en la tarde: ojalá que ya fuera la mañana. ¿Por qué razón, hermanos? Así son los pacientes, así son los enfermos, así son los que la vida se les hace difícil, pesada, que quieren que la vida se vaya rápida porque no hay en ellos gozo ni placer. Decía Job: cuando yo me acuesto, yo me acuesto con el deseo, con las ganas de que mis dolores sean mitigados, pero mi cama no logra mitigar esos dolores. Y me levanto, tengo divaneos por la noche. Y así estos israelitas estarán esparcidos por todo el mundo, pensando: ojalá la vida se vaya rápida. El versículo 68, hermanos, ahí mismo dice, y es aquí donde quiero leer lo siguiente. En este versículo dice: Jehová te hará tornar a Egipto en navíos por el camino, a un lugar donde Dios les había dicho que no volvieran. Este versículo contiene una de las profecías más asombrosas, hermanos, con todos sus detalles. Cuando Jerusalén fue destruida en el año 70 de nuestra era, tanto Tito como el emperador Adriano, los dos emperadores de Roma, ambos emperadores de Roma sumieron a la esclavitud de israelitas, a una multitud indigente de israelitas, un gran número, o sea, los destruyeron a un gran número de israelitas y los llevaron a Egipto. Por otra parte, en esa misma fecha, las tropas romanas, como el mismo Flavio Josefo lo atestigua, hartos ya de tanta matanza, en el año 70 después de Cristo, Tito, el emperador de Roma, y otro Adriano, dice que sumieron a Jerusalén, a los israelitas, a una grande matanza, y hartos ya de tanta matanza, dice que aproximadamente a 97,000 varones. Flavio Josefo, este historiador, dice que más de 97,000 varones arriba de 17 años fueron llevados a las minas, o fueron llevados como gladiadores a luchar en el circo romano. Y que los menores de 17 años, israelitas, de 17 años para atrás, fueron vendidos, como aquí dice el versículo, como esclavos. Pero el mercado de esclavos estaba rebosando, estaba hasta el tope, de manera que nadie los compró. Y el resto de los israelitas, dice este historiador Josefo, que fueron metidos a un campo de concentración en donde murieron por millares. Israelitas, hermanos. Primero 97,000 varones. Eso es historia, hermanos, y está en la historia. En este tiempo, 70 años después de la muerte de Cristo, todo esto sucedió. Como les digo, estos emperadores, Tito y Adriano, vinieron a Jerusalén, completamente la invadieron, se llevaron y mataron todos los israelitas que pudieron. Cuando ya estaban hartos de tanta sangre, se llevaron estos más de 97,000 varones a las minas. Y otros, de ahí la película del gladiador, no sé si la han visto, cómo se lo llevan al gladiador a pelear, o a los gladiadores al circo romano. Así se llevaron a estos israelitas a luchar en el circo de Roma. Los otros menores de 17 años, dice el historiador, que fueron llevados al mercado y nadie los compró. Los demás fueron confinados a una especie de campo de concentración y murieron de hambre por millares. Eso es en cumplimiento, hermanos, de el pacto no cumplido. Y si tú ves algunas fotos en ¿cómo se llama? Donde estuvieron los hermanos predicando,
en Polonia. El hermano José Hernández trajo unas fotos, hermanos, de montones y montones de calzado, cosas, así cuartos llenos, hermanos, cuartos llenos de calzado que dejaron durante el holocausto con los israelitas. Ahí están las fotos, hermanos, ahí están en la historia. Todo eso quedó como vestigio, como huella de un pueblo que no cumplió el pacto. Hermanos, yo no estoy bajo ese pacto. Si no, ya me hubiera muerto. Yo no estoy, hermanos. ¿Verdad? Pero hay otra cosa en el capítulo 27 de Deuteronomio. Otra cosa que yo quisiera que ustedes vieran y analizaran. Y la verdad de las cosas, hermanos, no debemos de maldecir a los israelitas. Creo que debemos lamentarnos por su suerte. Creo que debemos bendecir a este pueblo. Creo que es la familia de nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy de acuerdo en lo que la Biblia dice acerca de ellos, ¿verdad? Yo cuando escucho los israelitas, cuando los veo, late mi corazón por ellos, ¿verdad? Como dijo un hermano en un libro, no sé si fue el hermano Memo o el hermano Miguel Jackson, yo amo a los judíos, ¿verdad? Porque de ellos viene la salvación, ¿verdad? De ellos es todo. Entonces, sin embargo, ellos no guardaron la ley, ellos no cumplieron el pacto. Pero aquí, capítulo 27, versículo 11, dice la Biblia: y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: estos estarán sobre el monte de Gerizim para bendecir al pueblo. Cuando hubieres pasado el Jordán, Simeón, Leví, Judá, Isachar, José y Benjamín, y estos otros estarán para pronunciar maldición en el monte Ebal, Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dab y Neftalí. Había, hermanos, Moisés separó las 12 tribus, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Y estas 6 tribus, que son Simeón, Leví, Judá, Isachar, José y Benjamín, iban a estar puestas estas tribus en el monte Gerizim. Y atención, porque aquí hay una grande lección, grande aprendizaje para los que queremos aprender el valor, la importancia de la ley, ¿verdad? Estas 6 tribus van a estar puestas en el monte Gerizim. Eran 2 montes, uno frente al otro. Y este otro monte, ¿cuál es el monte? El otro monte, el monte Ebal. Llevan a estar los 2 montes, acá unas tribus y acá otras tribus. Pero curiosamente, los que iban a estar en el monte Gerizim, esas 6 tribus o esos 6 nombres de los hijos de Jacobo, ¿de quién son hijos? ¿Saben? Jacobo tuvo muchas mujeres, pero 6 hijos vinieron de unas y otros 6 vinieron de otras. Estos 6 hijos, hermanos, los que están en el monte Gerizim, son los hijos de las libres, de Raquel y de Lea. Ellos son hijos de la libre. Y nosotros como Isaac, nosotros los cristianos, los salvos por gracia, somos hijos no de la sierva, sino de la libre. Nosotros no estamos en el monte de la maldición. Nosotros estamos en el monte de la bendición. Nos hemos llegado al monte de Sión, a la compañía de muchos millares de ángeles. No al monte que se podía tocar, no al monte que ardía, no al monte que había fuego, que hacía muerte, sino al monte de los ángeles de la gloria de Sión, donde podemos llegar hasta el trono de la gracia. Y curiosamente, hermanos, dice aquí que estos 6 del monte Gerizim eran para bendecir al pueblo.
Y que estos otros 6, los hijos de las siervas, nosotros no somos hijos de la sierva, hermanos. No somos hijos de la sierva, somos hijos de la libre, dicen Gálatas, ¿verdad? Nacimos según la promesa, ¿verdad? No somos, porque no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te será llamada simiente. Todos venimos ahí de esa simiente nosotros, ¿no? Espiritualmente. Entonces, hermanos, curiosamente, si tú te fijas, cuántas dice que estos del monte Gerizim están puestos ahí para pronunciar bendición sobre el pueblo, y luego los del otro monte para pronunciar maldición sobre el pueblo. Pero yo quiero que tú te fijes, leyendo desde el versículo 15 en adelante, cuántas bendiciones se pronuncian a favor de los que guardan o cumplen la ley. ¿Cuántas bendiciones hay allí? Lee el capítulo 27, versículo 26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley. ¿Cuántas bendiciones pronuncia del monte Gerizim? ¿Cuántas bendiciones hay allí, hermanos, en el capítulo 27? ¿Y cuántas maldiciones hay? Hay 12 maldiciones. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos, no procede ni una voz de bendición del monte? ¿Cuál es el monte, señoría? El otro. Ebal. ¿Por qué no proviene ni una voz de bendición de aquel monte, hermanos? ¿Por qué no se pronuncia ninguna bendición sobre los que guardan o sobre los que cumplen la ley? Porque nadie puede cumplirla, hermanos. Porque nadie puede cumplir la ley. De ahí 12 maldiciones que provienen de este monte. Dice el versículo 15: maldito el hombre. Y el 16 maldito, el 17 maldito, el 18 maldito, el 19 maldito, el 20 maldito, el 21 maldito, el 22 maldito, el 21 maldito, el 24 maldito. 12 maldiciones pronunciadas y respondidas por una vez solemne de todo el pueblo. Porque los que están bajo la ley están bajo de maldición, hermanos. Y si hubiera habido una sola bendición del monte Gerizim, hubiera contradecido lo que dice la Biblia tocante a la ley. Porque no hay bendición sino maldición bajo la ley. Allí está. No hay bendición sobre los que cumplen la ley. Aquí están las 6 tribus. Ahí están las 6 tribus diciendo: cumple la ley, te bendecimos, ¿verdad? Y ahí están esperando las tribus. Ahí están las 6 tribus, ahí están esperando para bendecir al pueblo. Y el problema es que el pueblo está bajo la ley y no pueden cumplir la ley. Entonces, ¿cómo viene una voz de bendición si no pueden cumplirla? Y sin embargo los otros, maldición sobre maldición, maldito por echarte con tu suegra, maldito por hacer eso, maldito por hacer lo otro, porque es lo que está haciendo el pueblo, hermanos, cayendo una y otra vez bajo la maldición de la ley, porque eso es la ley, maldice, la ley maldice. Bueno, en Hebreos 8:8 ya leímos la semana pasada que este pacto fue dado este pacto sináctico, ¿a quién le fue dado originalmente, hermano don Emanuel? ¿A quién le fue dado el pacto? Con la casa y la casa de Israel. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Este pacto originalmente fue dado a la casa de Israel y a la casa de Judá.
solamente para ellos. Y sin embargo, hermanos, aunque ya se les había anunciado un pacto de gracia, otro pacto aparte del pacto sináctico, este pacto de gracia tardó muchos años todavía en entrar en vigor. ¿Cuándo entró en vigor el pacto de gracia? El que de alguna manera sustituye al pacto sináctico o al pacto de Moisés. ¿Cuándo entró? ¿Sí están de acuerdo? Con la muerte de Cristo. ¿Están de acuerdo, verdad? O sea, no hay duda. La Biblia dice que el testamento no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces, Cristo muere e introduce un nuevo pacto, ¿verdad? No como aquel pacto, hermanos. No como aquel pacto que hice con sus padres el día que los saqué, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo los menosprecié, dijo el Señor. Dios quiere darles nuevas oportunidades, hermanos. Dios quiere darles la herencia. Dios quiere que sean herederos. Entonces el Señor, viendo la triste condición del pueblo, viendo la desgracia del pueblo, el Señor les da concesiones, porque el Señor es un Dios que da concesiones, que bendice. Entonces el Señor hace un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. Pero ese nuevo pacto no entra en vigor sino hasta después de la muerte de Cristo. De la muerte de Cristo para atrás todavía están ¿bajo cuál pacto? ¿Bajo cuál pacto? El pacto de la ley. ¿Estamos de acuerdo? Y todavía en los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, hay porciones del pacto antiguo. Allí están. Dice en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 22. Allí vamos a ver porciones de que todavía estaban bajo aquel pacto antiguo. 2:22 de San Lucas. Dice aquí la Biblia, ¿ya lo tienen? Como dice Román, ¿ya lo tienen todos? Y como se cumplieron los días de la purificación de ella, ¿de quién? De María. ¿Conforme a qué? Conforme a la ley de Moisés. Los israelitas en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo están bajo ese pacto todavía. Dice versículo 22, se cumplieron los días de la purificación de ella conforme a la ley de Moisés. Le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para dar la ofrenda conforme a lo que está dicho en la ley del Señor. Y todo esto se está en el Antiguo Testamento, en el libro del Levítico. ¿Por qué María y José fueron a Jerusalén para llevar su animal para sacrificarlo? Porque la ley decía que la mujer que tiene su hijo tiene que hacer esto, debe de hacerlo. Tiene que ir al templo a sacrificar su sacrificio en obediencia a la ley del Señor. Aquí dice, otro ejemplo, libro de Marcos. Ve cómo el Señor mismo Jesucristo, Marcos 1:44, cómo Él mismo no vino a abrogar la ley o los profetas, sino a ¿qué? A cumplirla. 1:44. ¿Qué dijo aquí el Señor? Y le dice, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés mandó para testimonio a ellos, ¿verdad? Aquí estamos viendo, hermanos, las porciones de la ley de Moisés todavía. Y Cristo está sanando a una persona, y de acuerdo a la ley de Moisés, por haber sido sano, tú estás en obligación con ella.
debes de ofrecer un presente por tu limpieza. ¿Estamos de acuerdo, no? Allí está la ley vigente todavía. Todavía no entra el nuevo pacto. Todavía nuestro Señor Jesucristo no muere. Todavía están bajo la ley. Todavía están en las expectativas de la ley. Todavía estos ancianos, Ana y Simeón, esperaban la consolación de Israel. Todavía hablan de aquellas profecías, de aquellas promesas en el antiguo pacto. Y luego en el libro de Mateo 15, Romanos 15, 8, este es muy importante porque estamos viendo que el pacto fue hecho con Israel. Y Jesucristo, como judío, Él viene observando todavía de alguna manera ese pacto. Dice Romanos 15, 8, digo pues, que Cristo Jesús fue hecho ministro de la circuncisión. ¿Qué quiere decir ministro de la circuncisión? Ministro de la circuncisión, hermanos, quiere decir que Cristo ministraba a la circuncisión. ¿Quién es la circuncisión? Israel. Entonces, ¿a quién vino ministrando Jesucristo? A Israel, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Estamos de acuerdo que Cristo es ministro de la circuncisión? Que Él fue ministro de la circuncisión. Pero fíjense en los detalles de la Biblia. Fijémonos en los detalles de la Biblia, porque Mateo, Marcos y Lucas contienen porciones del Antiguo Testamento todavía. Pero el libro de San Juan cambia, es diferente. Y más con la muerte de Jesucristo. Entonces, para decirles, en Mateo 15, 24, Jesucristo como ministro de la circuncisión, Él vino salvando a los israelitas. Eso está claro. Mateo 15, 24. Porque así lo decía la ley. Así lo decía el pacto con Israel. Y más claro que el agua no puede estar, ¿verdad? Así es, amén. Mateo 15, 24, dice aquí la Biblia. Y él respondiendo al Señor Jesucristo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Las ovejas perdidas de la casa de Israel son israelitas, Amén. Indudablemente. ¿Verdad? Por eso dijo Pablo, sé sin ofensa a judíos, gentiles y la iglesia de Dios, que es lo mismo. Entonces, cuando esta mujer gentil viene con Cristo buscando algo, Jesucristo la rechaza. ¿Por qué la rechaza, hermanos? Porque Cristo no vino a quebrantar el pacto, sino a cumplir. Y el cumplimiento de ese pacto era para Israel. ¿Verdad? Pero hay ciertas concesiones, hermanos, aún en ese pacto. Y esa concesión fue dada a esa mujer que no era del pueblo de Israel, pero tenía fe. Y Cristo la bendijo. Pero todo esto hasta aquí era de Israel. Romanos 9:4. Romanos 9:4. Romanos 9:4. Dice aquí, hermanos, dice que son israelitas, ¿verdad? Que son israelitas de los cuales es la adopción, la gloria y el pacto y la data de la ley, ¿de quiénes es todo esto? De Israel. De Israel, hermano. Nosotros somos un residuo de gentes. No somos israelitas. ¿Estamos de acuerdo?
Pero en este nuevo pacto, hermanos, pasaron cosas, ¿verdad? Sucedieron cosas. ¿Verdad, hermana Luz María? Sucedieron cosas en este segundo pacto. ¿Verdad? Te trajeron un testamento y en ese testamento decía solamente Israel heredero. Pero en este segundo pacto, en este segundo testamento, se abren otras cláusulas, se abren otras cosas y hay otros herederos. ¿Cómo es que nosotros tomamos herencia en un pacto, en un testamento, donde originalmente fue hecho con Israel, con las dos casas? ¿Cómo es que nosotros también entramos y somos participantes si aquí estamos viendo que la data, la ley y que Jesucristo mismo rechazó a los gentiles? ¿Cómo es que tomo yo ahora posesión? ¿Cómo es que yo puedo sentirme ahora seguro? ¿Cómo es que yo puedo tener beneficios de este nuevo pacto? ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo sé si yo estoy en él? ¿Cómo sé si no estoy en aquel? ¿Y cómo sé si estoy en este? Muy sencillo, hermanos, conforme al Evangelio de Pablo. Conforme a la revelación que Pablo recibió. Nosotros somos participantes de este pacto también. O somos incluidos. Mire lo que dice. 3 versículos. Romanos 2:16. Romanos 2:16. Romanos 16:25. Y 2 de Timoteo 2:8. 3 varones que tengan cada uno de esos textos y que los lean. Romanos 2:16, Romanos 16:25 y 2 Timoteo 2:8. En el día que juzgará el Señor los muertos de los hombres conforme a mi evangelio por Jesucristo. El otro. Hasta ahí nada más. ¿Qué dice Pablo? ¿Según qué? ¿Qué dice el otro? 2 Timoteo. Ajá. Acuérdate que Jesucristo, el cual fue de la simiente de David, resucitó de los muertos conforme al evangelio. Conforme a mi evangelio. Hermanos, cuando Pablo llama su evangelio, ¿a qué se está refiriendo específicamente? Él está hablando de algo que es de él, ¿verdad? Que es propio de él. Y él dice, mi evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Pablo está hablando de algo que él tiene en las manos. Y que él dice, esto es mi evangelio. ¿Cuántas veces en la Biblia dice que la ley es el evangelio? Pero entonces Pablo está hablando de su tradición farisea, de sus títulos de maestría en la ley judía. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Que esto es su evangelio y él lo abraza y él lo defiende como algo que él recibió no de los hombres, sino directamente de Dios. ¿A qué se está refiriendo? ¿A las porciones del antiguo pacto? ¿Al pacto de Moisés? No, dice Pablo, mi evangelio. El evangelio es algo diferente de la ley. Y el evangelio que Pablo recibió, dice en Gálatas 2:1. Perdón, vamos a leer primero 2 de Timoteo 12:1. Perdón. 2 de Corintios 12. 2 de Corintios 12. Vamos a ver a qué está llamando Pablo su evangelio. Pablo está llamando su evangelio a una revelación, a un misterio, a unos misterios que él recibió, hermanos. Algo que los demás apóstoles no recibieron.
¿Estamos de acuerdo? Porque Pablo fue a Jerusalén con los apóstoles y les puso sobre la mesa y les dijo, mira, esto estoy predicando. Y los apóstoles se congratularon, se gozaron con Pablo de lo que Pablo está predicando. Y yo quiero que se fijen, hermanos, Pablo es ministro de la incircuncisión y Pedro es ministro ¿de qué? Pero entonces, ¿son dos evangelios? Es el mismo, hermano. Solamente que Pablo nos descubre unos misterios o una dispensación. A él se le aclaró esta dispensación en donde nosotros entramos de lleno a este nuevo pacto. Dice aquí, capítulo 12, versículo 1 en adelante, dice Pablo hablando de sí mismo, que él subió al tercer cielo donde oyó palabras secretas. Y pensamos que en esta ocasión que él fue arrebatado, él recibió este evangelio, porque él dice que lo recibió directamente del Señor. Obviamente no está hablando de la ley, hermanos, ¿verdad? Obviamente no está hablando de la ley, porque ahora sí en Gálatas 1:11, en Gálatas 1:11, él dice aquí, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre. No es según hombre, dice, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. O sea, Pablo está hablando que después de su conversión, él recibió un evangelio diferente de la tradición o de la ley que él tenía. ¿Sí estamos de acuerdo, hermanos? ¿Está bien así o estoy mal? Porque dice Pablo, miren, lo que yo les estoy anunciando, lo que yo les estoy predicando, este evangelio yo no lo aprendí de hombre. Y entonces podemos decir que lo que él sabía de la ley, que fue criado a los pies de Gamaliel, obviamente esta enseñanza se la debe a Gamaliel, ¿no? Pero él está hablando de un evangelio aquí que él dice, yo no lo aprendí de hombre. A mí no me enseñó Pedro, a mí no me enseñó Jacobo, a mí no me enseñó Juan. Este evangelio que estoy predicando entre los gentiles, yo lo recibí de arriba. Y es un evangelio que no tiene nada que ver con la ley. ¿Estamos de acuerdo? El apóstol Pablo, después de su conversión, no fue predicando la ley a sus convertidos. O mencióname un lugar en sus epístolas donde diga que Pablo fue predicando la ley. No, hermanos, él fue predicando lo que recibió de arriba. ¿Y qué recibió? Un evangelio en donde los gentiles son juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa por el evangelio. Amén. Gloria a Dios. Efesios 3. Efesios 3, versículo 6. Dice allí, esto es lo que Pablo recibió. Efesios 3, 2. Si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con ustedes. ¿Verdad? Dijo Pablo, me dieron una dispensación, un misterio, versículo 3, un misterio me fue revelado. El misterio es, versículo 6, que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados, consortes de su promesa en Cristo por el evangelio. Por el evangelio, hermanos. Eso fue lo que Pablo recibió, hermanos. No otro evangelio. Un misterio que ya estaba escrito, pero no revelado. Porque fíjate que Pablo y Pedro están predicando el mismo arrepentimiento a los hombres. Pedro dice que se arrepientan. Pablo dice que a los gentiles que se arrepientan. Es el mismo llamamiento. Y sin embargo, la salvación a los gentiles fue una revelación de un misterio encubierto que le fue revelada a Pablo. Ahora, hermanos, con este nuevo evangelio de Pablo, obviamente vemos cómo Pablo no les inculcó su tradición a sus convertidos, jamás se las inculcó. ¿Verdad que no? Pablo les inculcó esta nueva revelación, este misterio. Él se los inculcó a sus convertidos, o sea, a nosotros, ¿verdad? El evangelio. Y luego otra cosa más importante.
Vemos también en Hechos capítulo 2, versículo 41, vemos también a Pedro. No solamente Pablo, siendo judío, no les inculcó la ley a sus convertidos, sino el evangelio, ¿verdad? Cosa que no es lo mismo que la ley. Pero curiosamente aquí Pedro, a sus 3,000 convertidos, ¿qué fue lo que les inculcó? Y esos 3,000 convertidos, ¿eran judíos o eran gentiles? De todas las naciones, ¿verdad? Judíos de allá, pero eran judíos. Hechos capítulo 2, pueden leerlo después si quieren. Este Pablo no les inculcó jamás la ley a sus convertidos, jamás. Yo les doy el reto en las 14 epístolas del apóstol Pablo. Mencióneme una sola vez cuando Pablo le dice a sus convertidos gentiles: de aquí en adelante que te convertiste tienes que guardar la ley, tienes que guardar el sábado, tienes que circuncidarte, etcétera, etcétera. Y si alguien lo encuentra y me lo demuestra, yo renuncio de pastor. Así te lo digo. Renuncio, me voy. Es lo más grave que puedo decir. O sea, le pongo la cosa grave, pero muéstramelo una sola vez. ¿Cuándo Pablo les inculcó a sus convertidos esto? Y sin embargo, ve Pablo cómo dice: mira mi evangelio. Pablo no hablaba así de su tradición judía, ¿o sí? Pablo jamás dijo mi tradición judía. No, él dijo en Filipenses 3, todo aquello lo tengo por estiércol. Pero ahora mi evangelio, mira mi evangelio, esto es mío. Y yo no lo aprendí de aquellos. Yo no lo aprendí de aquellos toros en Jerusalén. A mí el Señor me lo reveló. Y no fue por la ley. Fue un misterio allí escondido que a mí se me reveló. Y el misterio es que tú, gentil, puedes ser salvo. Por eso cuando están predicando en algún lugar y no los reciben, Pedro y Bernabé, yo pienso que se sacudieron el pantalón y se fueron a los gentiles y dijeron: porque así nos está mandando que vayamos a los gentiles. Y dice en Hechos 13:46 que los gentiles recibieron el evangelio y creyeron, todos los que estaban ordenados para vida eterna. Creyeron los gentiles, porque dijo Pablo: a ustedes a la verdad nos fue mandado que les predicásemos. Pero no quieren, damos la vuelta y nos vamos a los gentiles. Y los gentiles abrazaron el evangelio, hermanos. Felices. Y cuando ellos creyeron, Pablo no les regaló Antiguos Testamentos a cada uno. Él les dio un evangelio y dijo: mira, este es mi tesoro. Jesucristo me lo regaló. Esto es lo que tú tienes que hacer. ¿Verdad? Y en Hechos 2:42 vemos también, para terminar, algo interesante también con estos convertidos de Pedro. 3,000 convertidos, hermanos. 3,000 convertidos, solamente que aquí todos eran judíos. Dice Hechos 2:42, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Verdad? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y si tú lees la doctrina de los apóstoles, hermanos, tú puedes leer la doctrina de Juan, puedes leer la doctrina de Pedro, puedes leer la doctrina de Pedro y Juan, sobre todo, que son los que nos dejaron sus escritos. Ve cuántas veces dice que debemos de guardar las cosas de la ley. O sea, estos apóstoles no predicaron solamente la ley de Moisés. Había muchas cosas en los profetas que ellos predicaron, ¿verdad? Hoy se cumplió esto porque estaba escrito, etcétera, etcétera. Ahora, dice aquí que perseveraban en ciertas doctrinas, hermanos. Si el pueblo israelita tiene una ley y tiene doctrinas, y esas mismas doctrinas no se transfirieron a la iglesia, ¿estamos de acuerdo? Las mismas doctrinas de Israel no se transfirieron a la iglesia, porque somos dos pueblos diferentes.
Dos pueblos diferentes, uno humano y material y otro espiritual. Ahora, aquí hay cosas que están cambiando, porque dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión y el partimiento del pan y en las oraciones. El partimiento del pan, hermanos, es nuestra santa y querida cena del Señor. Eso empezaron a hacer los convertidos de Pedro. Y si tú lees historia, según Justino Mártir, en el siglo II después de Cristo, todos los cristianos se reunían en sábado o en domingo. Domingo. Cuando estos 3,000 convertidos ya están dando gracias a Dios por haber sido salvos. ¿Y salvos por qué, hermanos? Salvos por gracia. Por gracia, no por la ley. Ellos no cumplieron la ley. Ellos fueron salvos por gracia. Y cuando ya están en la iglesia felices, contentos, de un corazón, de un ánimo, algo cambió en ellos, hermanos. Lo que la ley no pudo hacer, la gracia del Señor lo hizo en un momento. Son de un corazón, tanto que dan sus haciendas, las entregan, se aman, y es una cosa increíble la iglesia en Hechos, hermanos. Cosa que la ley jamás pudo hacer miles de años atrás con el pueblo judío. El pueblo judío está completamente dividido, viviendo bajo la ley. Ni siquiera los propios hermanos de Cristo. Nadie. Sin embargo, cuando llegó la gracia, pulverizó esos corazones. Los quebrantó y los hermanos se arrepintieron y fueron otros. Y ahora tienen unas doctrinas que aman. Y esas doctrinas que aman es la comunión, y es la cena del Señor, y es el partimiento del pan. Y ahora, cosa interesante, esos 3,000 convertidos, ¿dónde se reunían? Dice que en las casas, en el aposento alto. Hermanos, si Pedro les hubiera impuesto la ley, ¿a dónde los hubiera mandado? A una sinagoga, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Pero hermano, cosas cambiaron. Cristo ya murió. Cristo ya murió. Y ahora tenemos un Nuevo Testamento. Dice que se reunían por las casas alegres, con sencillez de corazón. Alegres y con sencillez de corazón. Creyendo la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Los apóstoles tenían autoridad, el pastor tiene autoridad. Deben creer la doctrina que predicamos. ¿Verdad? Si estoy chueco, me dan una patada en la cola y me sacan. Pero si estoy predicando la verdad, y 25 años que tengo aquí, yo creo que tengo razón. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Estos 3,000 convertidos, no les dijo Pedro, a ver, vamos a ponerlos en diferentes sinagogas. No. Se reunían en lugares públicos. Pero otra cosa importante, no solamente no los mandó a reunir en sinagogas, los mandó a reunir en un día específico, en domingo, no en sábado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuándo se reunían los cristianos creyentes del principio? ¿El sábado? No, hermanos, en sábado se reunían los judíos. En Hechos 15, allí habla, donde dice el hermano de Cristo, Jacobo, es que Moisés cada sábado lo leen en las sinagogas, y la sinagoga se lee la Torá, allá se lee la sinagoga, allá se lee la Torá en la sinagoga. Pero Pedro y sus convertidos diferentes, otros completamente, los manda a reunir en lugares públicos, y aparte se reúnen en un día, el domingo. Ahí dice la Biblia, ¿no? Sí, Hechos 20. Hechos 20. Hechos 20, versículo 7. Y el sábado, al partir el pan, los discípulos, ¿cómo no dice el sábado ahí? No, hermano, no dice el sábado. Dice aquí el primer día de la semana, junto a los discípulos a partir el pan. El primer día de la semana.
El primer día de la semana, bíblicamente, Hechos 27, el primer día de la semana, bíblicamente, los nuevos convertidos, y según Justino Mártir, en el siglo II después de Cristo, todos los cristianos, los convertidos, se reunían el domingo, según la buena historia de historiadores verdaderos, y no cualquier animal que anda diciendo por ahí que era otro día. Este Justino Mártir dijo que estos convertidos se reunían el primer día de la semana, el domingo. Y en 1 de Corintios 16:2, ¿qué dice Pablo? 1 de Corintios 16:2, ¿qué dice Pablo? Cada primer día de la semana, cada uno de nosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios quiere. Hasta ahí nada más, hermano Saúl. Entonces, dos cosas importantes. Los convertidos no se reunían en las sinagogas, aunque eran judíos, hermanos. Los convertidos de Pedro eran judíos, todos judíos, todos. Y sin embargo, comenzaron con la nueva dispensación, que inició con la muerte de Cristo. Hubo cambios. Claro que hubo cambios, ¿verdad? Ahora ya tienen la cena del Señor, la Santa Cena del Señor. Y según Justino Mártir, los cristianos se reunían cada domingo a festejar la Santa Cena del Señor, y es lo que nosotros festejamos. Amén. La Santa Cena del Señor. Así lo hacían. Amén. Como nosotros. Es una doctrina de nosotros y debemos hacerlo. Conmemoramos la muerte y resurrección de Cristo y anunciamos su venida. 1 de Corintios capítulo 11, ahí dice. Aquí dice que lo estaban celebrando. Pablo dice que lo estaban festejando con el jugo y con el pan hasta la medianoche. Es que no importa la hora, no importa el día, no es importante, hermanos, si nos reunimos el domingo. Es por el trabajo, es por el calendario. Por eso nos reunimos el domingo. Pero si fuera el sábado, nos reuniríamos el sábado o el viernes. ¿Qué importa el día? Dijo Pablo. No importa el día, lo que importa es el corazón. Tenemos la oportunidad de hacerlo el domingo, lo hacemos el domingo. Pero si algún día el gobierno me dice que no me voy a reunir en domingo, que ahora el día va a ser el lunes, y ese día descansamos, nos reunimos el lunes, ¿no? ¿Tienen algún problema por el día? Claro que no, hermanos. Entonces, estas son nuestras doctrinas fundamentales, ¿verdad? Una nueva dispensación se abrió con Pablo o con Cristo, y fuimos incluidos dentro del pacto de gracia también, hermanos. Y estas doctrinas que nosotros tenemos son muy valiosas. Amén. Y una de esas es la cena del Señor. Es muy valiosa. Pablo menciona otras doctrinas en Hebreos 6. Unas doctrinas que la verdad no deberían ya tomarse mucho en cuenta, porque los que las toman mucho en cuenta son niños, que nosotros los más maduros debemos ir adelante, ¿verdad? Que solamente los niños se entretienen en ellas. Pero la iglesia tiene doctrinas, hermano, y debemos permanecer en ellas. Debemos respetarlas, porque ahí están escritas. Ahí están escritas en el Nuevo Testamento. Entonces yo creo que tú y yo debemos de agradecer a Dios por esta doctrina, por esta cláusula, por este nuevo pacto de gracia en lo cual el Señor nos incluyó también a nosotros. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Gracias, mi Señor.